Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Bueno, primero las saludo a todas con la paz del Señor. Estoy muy agradecida por esa oportunidad. Eh, Vamos a estudiar hoy el libro de Lucas, capítulo 4. Y bueno, primero quería decirles que quería bendecirlas en este tiempo, que las mujeres estamos a cargo muchas de nuestros hogares y, y tenemos que llevar adelante esta situación, como decía recién la hermana en la oración, pero que somos fortalecidas por el Espíritu Santo. Y a eso nos vamos a referir hoy, cuando hablemos del libro de Lucas. Y antes de empezar con la palabra, quisiera expresar tres propiedades del libro de Lucas, que son muy importantes para empezar este estudio. Primero que Lucas bueno, él era médico, era el médico del grupo, por eso generalmente lo llaman el doctor Lucas. Él presenta al Señor Jesucristo como hombre. Generalmente en los evangelios o en el Evangelio de Juan se lo presenta a Jesús como Dios. Pero hay un propósito por el cual él lo presenta como hombre, presenta su humanidad, presenta por qué él vino a este mundo como hombre. También el libro de Lucas tiene como objetivo justamente dar testimonio de Jesucristo, pero dar testimonio como hombre, ¿sí? En su humanidad. Y hay otro dato muy importante, que es muy relevante para esta reunión, que Lucas es el único libro que empodera a la mujer. Habla mucho sobre las mujeres y cómo Dios estuvo con ellas y las fortaleció, tanto como con Ana, con María Magdalena, con Marta, con la viuda. Así que a lo largo de los estudios de este libro vamos a poder encontrarnos también con aquellas mujeres que han sido parte en el camino del Señor Jesús. Vamos a empezar entonces con el primer apartado del capítulo que habla sobre la tentación de Jesús. Eh, Dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a detenernos aquí y vamos a ver que el Señor Jesucristo dice primeramente que fue llenado por el Espíritu Santo. Él era hombre y él tuvo que formarse. Él nació como hijo de Dios, pero él vino a esta tierra a mostrarnos cómo nosotros teníamos que conducirnos como hombres. Entonces él después de su bautismo, porque en el capítulo anterior habla sobre su bautismo, que donde desciende la paloma, ¿sí? El Espíritu Santo dice que se posa sobre él, dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque hay un propósito, ¿sí? Él se estaba preparando para su ministerio. Entonces, como hombre en la tierra, para poder enfrentar la vida y el servicio, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero para poder afrontar todo esto, él fue llevado al desierto. Y en el desierto no había comodidades. En el desierto no era un lugar donde él se podía apartar y estar a su comodidad. En el desierto había víboras, culebras, escorpiones. Él estuvo 40 días y 40 noches. ¿Y qué estuvo haciendo él en el desierto? ¿Cuál fue el propósito del desierto? El desierto era para que él esté en comunión con su Padre, con Dios. Y ahí nos lleva a nosotros a poder entender cuál es nuestro desierto. Mujer, ¿cuál es tu desierto? El desierto son aquellas cosas que nos hacen sufrir, aquellas cosas que no podemos superar. Pero el Señor Jesucristo nos muestra que cuando Él estuvo en el desierto y fue llevado al desierto, Él estuvo en comunión con Dios. Así es como tenemos que estar nosotras, en comunión con Dios, cuando estamos en ese momento, con ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, el Señor lo que hace es moldearnos y prepararnos para el servicio, para la buena obra, para ser cada día más fuertes.
El Señor Jesucristo, estando en el desierto, entonces estuvo 40 días y 40 noches. Así no el pueblo de Israel, que estuvo 40 años vagando en el desierto. ¿Pero por qué era esto? Porque ellos no se aferraron a Dios, no estuvieron en comunión con Dios. En cambio, el Señor Jesucristo, después de esos 40 días, Él logró llegar a un estado espiritual donde podía llegar a afrontar lo que iba a venir después, que eran las tentaciones. Él fue tentado como hombre, así dice Lucas, por eso el libro de Lucas habla del Señor Jesucristo como hombre. Él fue tentado como hombre, entonces el diablo vino a él y dijo, si eres el Hijo de Dios, en el versículo 3, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense que él estaba en ayuno, y el diablo le dijo, si eres Dios, convierte esa piedra en pan y vas a tener comida. Pero él no vino a la tierra a satisfacer sus propias necesidades. Él no hizo eso. Él vino a la tierra a hacer el camino de un hombre para dejarnos ejemplo a nosotros. Así es como le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después tuvo otras dos tentaciones. El diablo le ofreció todas las naciones de la tierra, porque dice que eran de él, y él se las ofrecía. Y él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, él era tentado como hombre, así como nosotros somos tentados continuamente. ¿Por qué en el libro aparecen primero las tentaciones y después cuando terminamos de ver las tentaciones, vemos que Jesús empieza su ministerio? Y vuelve a decir en el capítulo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el poder del Espíritu. Él había pasado por las grandes tentaciones, como esas tentaciones que podemos tener nosotros todos los días, tentaciones para cometer pecado. El recibir una tentación, la tentación no viene de Dios, eso tenemos que saberlo, pero sí es una prueba para probar nuestro corazón. El Señor Jesucristo estaba siendo preparado para un gran propósito. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que Dios tiene un gran propósito para nosotros. Mujer, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? No crean que porque uno es grande ya no hay propósito. No crean que porque nuestra vida ya está completa, nuestros hijos ya se fueron o estamos solas, todavía no hay propósito. Dios tiene un gran propósito. Y lo que tenemos que entender que si estamos en un desierto, si estamos pasando por un desierto, es porque Dios nos está moldeando, porque todavía hay un propósito muy grande en nuestra vida. Dios está con nosotros y nos está moldeando, pero para poder llevar adelante ese propósito tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, si los buscamos, vamos a ser fuertes para poder enfrentar ese propósito que Dios quiere. Dios nos moldea todo el tiempo y nos quiere llenar de su Espíritu. Cuando Jesús comienza su ministerio, fíjense qué le pasa a él. Él va hacia Nazaret. ¿Y qué quiere decir que va hacia Nazaret? Va hacia su pueblo. Va a predicar a su lugar. Su propósito empieza en marcha. ¿Y qué pasa? En el versículo 18, el Señor Jesucristo empieza a leer el libro del profeta Isaías. Y fíjense cómo lo lee en primera persona. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él lo dijo en primera persona. ¿Por qué lo dijo en primera persona? Porque él asumió el propósito. Nosotros tenemos que declarar por nuestra boca que Dios está con nosotros y que nos ha dado el Espíritu Santo y la fuerza para seguir ese propósito.
A veces es necesario que nosotros proclamemos por nuestra boca las bendiciones que Dios tiene para nosotros, aunque no las veamos, aunque estemos nubladas. A veces nosotras, las mujeres, nos hacemos problemas por muchas circunstancias de la vida. Las mujeres somos proactivas, siempre estamos en todo, como quien dice. Estamos en la familia, estamos en la casa, estamos en el trabajo, y a veces estamos saturadas de cosas. Y cuando a veces hay cosas que no podemos llegar a cumplir, o hay cosas que a veces no se pueden llegar a dar, nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque no llegamos a cumplir con lo que nosotras creíamos que era bueno. En ese momento es el que tenemos que proclamar que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a suplir esa necesidad que tengamos. Porque no es por nuestra fuerza. A veces las mujeres estamos acostumbradas a estar en todo y a hacer todo, pero a veces tenemos que entender que entregándole todas nuestras cargas a Dios, Él va a suplir esa necesidad. Y ahí entra la fe, ahí entra la fe, ahí entra la fe y entra la obra. El Señor Jesucristo lo proclamó por su boca, y así fue como se enojaron. En la sinagoga se enojaron con Él. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando Él dijo, nadie es profeta en su tierra. Fíjense que los mismos de Él lo rechazaron, y a veces nos pasa que nuestra misma familia nos rechaza. ¿Cuántas de nosotras hemos sido rechazados por las personas que más amamos? Sean familias, sean amigos, sean hermanos en Cristo. Pero si nosotros estamos firmes en el camino, así como estaba el Señor Jesucristo, vamos a poder tomar la actitud de Él. ¿Y cuál fue su actitud? Fue la de responder con la palabra. Él respondió con la palabra y citó al profeta Eliseo y citó a Elías cuando hicieron su obra fuera de su lugar de origen, de su casa. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron la palabra de Dios, siendo rechazados también, como él era rechazado. Y dice en el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No se detuvo a escuchar lo que decían. Fíjense qué importante, nosotros a veces escuchamos muchas voces. Hay personas que necesitan una opinión y escuchan la opinión de muchas personas. Y a veces hay personas que nos dicen cosas que nos hacen sentir mal, que nos degradan. Y nosotros creemos esas palabras. Mujer, no puedes. Mujer, no estás preparada. Mujer, no sirves. Y cuántas cosas nos dicen. Pero si nosotras sabemos que pasamos el desierto y sabemos que tenemos la suficiente espiritualidad para pasar las tentaciones, sabemos que estamos listas para la obra. Y el Señor Jesucristo sabía que Él estaba listo para la obra. Y no escuchó a los que lo quisieron rebajar. No lo escuchó, no le prestó el oído. Entonces empezó su ministerio. Se fue a Galilea. Se fue a Capernaum. Y ahí empezó con la doctrina. Y fíjense que Él dice la palabra en el versículo 36, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y sale. Lucas cuenta que había un hombre con un espíritu inmundo, y Jesús sacó ese espíritu inmundo, pero lo sacó con autoridad, y lleno del Espíritu Santo. Fíjense que acá volvemos a que el Señor Jesucristo era un hombre, al igual que nosotras. Tenemos naturaleza de hombre. Si Él, con el Espíritu Santo, pudo tener esa autoridad y ese poder, eso es lo que Él nos deja, eso es lo que Él nos entregó. Mujer, toma autoridad en tu vida, toma autoridad en tu casa, toma autoridad en tu trabajo. Y vamos a tener poder,
¿Poder para qué? Para llevar la palabra de Dios, para realizar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y seguido, Jesús sana a la suegra de Pedro. Fíjense qué cortitos versículos, son dos, los voy a leer, los voy a compartir con ustedes. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Reprendió a la fiebre con autoridad y con poder. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. ¿Cuántas de nosotras estamos tiradas hoy y tenemos fiebre? ¿Cuántas estamos mal, estamos perturbadas? Buscamos a Dios y no lo encontramos. Oramos y no nos sentimos satisfechas. Porque los problemas nos asedian. Porque tenemos una fiebre. Porque este mundo nos llena de iniquidad, nos llena de problemas, de angustias. Porque nuestras familias quizás están perdidas, porque no tenemos una compañía, no tenemos un acompañamiento, nos sentimos solas. Pero Jesús se inclina hacia nosotras y nos libera. Somos nosotras las que tenemos que levantarnos. Fíjense que dice que, y levantándose ella al instante, le servía. Cuando nosotros pasamos pruebas, vicisitudes, pero sabemos, y estamos en ese desierto o en esa fiebre, sabemos que tenemos que levantarnos, porque Jesús está con nosotras. Él está al lado nuestro, Él nos respalda. Su Espíritu Santo está con nosotras. Nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos, cuando el Señor ascendió. Él ascendió, pero nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo y levantarnos como la suegra de Pedro y servirle. Fíjense que ella se levantó y le sirvió. ¿Y qué es servirle? Es hacer su voluntad, es respetar su palabra, orar. Si hay enfermos, ayunar por esos enfermos. La palabra dice que hay géneros que no salen solo con ayuno y oración. Ser mujeres de fe, mujeres que puedan proclamar a Jesús. Dar testimonio. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? ¿De dónde te sacó el Señor? A veces la vida nos hace olvidar de dónde el Señor nos trajo, de dónde el Señor nos sacó, de lo que hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos conocido al Señor. El desierto fue antes, el desierto está ahora. ¿Estás con las tentaciones en este momento? Tenés que dar gracias, tenés que levantarte y tenés que servir, porque si estás pasando por el desierto y estás pasando por las tentaciones, es porque el Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor te está moldeando. ¿Hay problemas en tu hogar? ¿Hay problemas en tu trabajo? El Señor en este momento te está moldeando. Te está diciendo, mujer, yo estoy contigo. Yo me inclino hacia ti como se inclinó a la suegra de Pedro. Levántate, mujer. Levántate, porque yo estoy contigo. Yo tengo un propósito con tu vida. Y no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas, si eres joven, Dios tiene un propósito. Si tienes una familia que la está llevando adelante, aférrate a Jesús. Porque Él está contigo. Si eres una mujer adulta, Dios tiene propósito. Las ancianas fueron llamadas para que aconsejen a las jóvenes, para que nos enseñen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la autoridad, decir, yo soy hija de Dios. Yo he pasado por el desierto, yo he tenido las tentaciones. Yo he pasado por las tentaciones.
o estoy pasando por un desierto, pero eso quiere decir que el Señor te está preparando. Si el Señor Jesucristo, siendo Jesús, fue pasado por el desierto y fue tentado como hombre, no como Dios, ¿cuánto más aún nosotras? ¿Cuánto más aún nosotras? El Señor te está moldeando, te está preparando para cosas grandes, pero somos nosotras las que tenemos que levantarnos y decir, Señor, yo estoy aquí para servirte. Dice, continúa el capítulo y terminando, dice que muchos serán sanados al ponerse el sol. ¿Y por qué al ponerse el sol? Porque el Señor trabajaba incansablemente. Los evangelios cuentan que el Señor Jesucristo se levantaba de noche. Algunos teólogos dicen que era a las 5, a las 4 o 5 de la mañana, porque Él se levantaba antes de que salieran los rayos de luz y se ponía en comunión con Dios. Él se alejaba, se apartaba, oraba. Él tenía su relación con Dios, así como tenemos que hacer nosotros. Pero ¿por qué Él lo hacía temprano a la mañana? ¿Por qué Él nos deja esta enseñanza? Que a veces es importante que nosotros meditemos y tengamos nuestra relación personal con Dios, justamente para poder invocar al Espíritu Santo, para llenarnos de esa autoridad y de ese poder, porque hay que enfrentar el día. Hay que enfrentar el día, mujer. El día no es fácil. Uno se levanta y no sabe lo que puede pasar en el día. Pueden pasar muchísimas cosas. El Señor Jesucristo tenía que estar preparado para recibir a toda esa cantidad de gente que lo seguía, porque necesitaba de Él, necesitaba escucharlo, escuchar la palabra. A veces nosotros nos levantamos, vamos a hacer las compras, y quizás viene alguien y nos cruzamos con alguien y se pone a hablar con nosotros. Seguramente Dios puso a esa persona en tu camino. Y estás preparada, tenés la autoridad, tenés el poder para hablarle de Dios. Sí lo tenés. Sí lo tenés, estás preparada, estás lista. Pero hay que afrontarlo, hay que hacerlo. Hay que levantarse. El Señor Jesucristo tenía que afrontar un montón de problemas ajenos. Entonces Él sanaba. Dice que sanaba hasta que se ponía el sol. O sea que Él se levantaba antes que saliera el sol para estar en la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo venga sobre Él, para tener autoridad, para tener poder. Él se preparaba. Él se preparaba. Y así afrontaba el día. ¿Por qué? Porque el día tenía muchas piedras en el camino, mucha gente, gente que venía a adorarlo, gente que venía a atacarlo, gente que lo perseguía. Cuando él empieza su ministerio, era amado, pero también era rechazado. Así también es nuestra vida. ¿Cuántas personas nos rechazan? ¿Cuántas personas están a favor nuestra? Pero aún así el Señor Jesucristo seguía su obra, seguía su propósito. Aún así el Señor Jesucristo amaba a esas personas. Y Él sabía que iba a hacer un sacrificio por ellas, porque había un propósito en su vida. Y Él recién lo estaba iniciando ese propósito. Después dice, Jesús recorre Galilea predicando. Terminó recorriendo toda Galilea. Empezó por Capernaum, pero terminó recorriendo toda Galilea. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó con un territorio, empezó con un espacio. Quizás no era su casa, o no es nuestra casa donde tenemos que predicar, pero quizás nuestra Galilea sea nuestro trabajo, sea el ambiente donde estamos, sea la universidad, sea la escuela, sea la casa de algún pariente. ¿Dónde es tu Galilea? Quizás tu Galilea es la calle. Dice que él recorrió todo el territorio. ¿Haciendo qué? Sanando y predicando. Sanando y predicando.
Él estaba pendiente del otro. Él servía a los demás. Ese era su propósito, el del servicio. Pero él tuvo que ser preparado para eso. Y resumiendo este capítulo, el Señor Jesucristo nos deja esa enseñanza, que nosotros tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que entender cómo era su vida para poder entender la nuestra. A veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Por qué mi vida se desarrolló de esta manera? Y en realidad hay un propósito, y la podemos encontrar en la vida de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos problemas y esos problemas nos hacen sufrir, nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que estamos siendo moldeados. Y ahí tiene que haber el gozo, ahí entra el gozo. El gozo no es cuando estamos felices. El gozo tiene que venir en la angustia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos como hijos de Dios es darnos cuenta que todo lo que nos pasa nos viene a bien y ahí se cumple la palabra. Fíjense que al Señor Jesucristo el haber sido llevado al desierto y el haber sido tentado le vino a bien. Porque él, después de haber pasado por esa situación, emprendió el propósito que su padre tenía con él. Él no usó su poder para beneficio propio, como Satanás quería. Satanás quería que él usara su poder en beneficio propio. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Él quería que el Señor Jesucristo mostrara ego. Y ese es el peor enemigo del hombre. Lo vemos en Gálatas 20. En eso es lo que no hay que caer. A eso es lo que se refieren las tentaciones del desierto. El Señor Jesucristo no mostró ego, mostró humildad como hombre. A veces nosotros no queremos enfrentar algunas cosas por ego. No queremos enfrentarnos a resolver problemas o a sortear problemas por ego. Pero ¿saben dónde se gana la batalla? ¿Saben dónde se gana la batalla? En el campo de batalla, peleando. Ahí se gana. Estando al frente. El Señor nos dejó la armadura, Él nos dejó su armadura. Nos dejó la espada, que es su palabra. Ahí, mujer, es donde hay que aferrarse. Mujer, cuando estás mal, estás angustiada, las mujeres generalmente sufrimos de una gran angustia, porque sufrimos por nuestros hijos, las jóvenes sufrimos por nuestro futuro. Todas las jóvenes estamos pensando en que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que formar una familia. La mujer que tiene una familia sufre por sus hijos, porque sus hijos en estos tiempos son atacados con un montón de cosas. Sufren por sus esposos. Las viudas sufren porque están solas, porque ya no tienen su ayuda. Todos pasamos por un desierto continuamente, pero ese desierto es el que te dice que Jesús está contigo, que Jesús tiene un propósito con tu vida. A veces las mujeres cuando quedan viudas creen que ya está, su vida terminó. Y no. Dios tenía un propósito con la viuda. Fíjense la enseñanza que duró más de, ¿cuántos? 2.500 años y 3.000 años, y aún así seguimos hablando de esa viuda que dio todo lo que tenía. Fíjense el ejemplo que fue esa mujer. ¿Había propósito con ella? ¿Hubo propósito con ella? Hubo un propósito de miles de años. Mujer, no estás sola. Jesús está contigo. Y Él va a suplir todas tus necesidades. Pero es necesario que nosotros estemos pendientes de sus negocios, así como dijo el Señor Jesucristo, yo estoy pendiente de los negocios de mi Padre. En esta hora el Señor te llama
y te dice, se inclina a ti como se inclinó con la suegra de Pedro y te dice, mujer, levántate. Levántate porque yo tengo grandes cosas para tu vida. Pero para poder tener esa autoridad y para poder tener ese poder y para poder hacer el propósito del Señor Jesucristo, tenemos que levantarnos. Ayúdate que te ayudaré, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos mal, cuando estamos decaídas, cuando estamos angustiadas, cuando estamos pasando por una situación límite en la cual no encontramos salida, tenemos que saber que Dios nos está preparando para su obra. Ahí es donde tenemos que arrodillarnos y decir, Señor, aquí estoy en tus manos. Moldéame, muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque hay un propósito. Hoy estás pasando por un problema, estás pasando por una angustia, por una vicisitud, pero lo estás pasando porque mañana va a haber otra mujer como vos que va a estar pasando por la misma situación y Dios te va a usar para que vos le des fuerza, para que vos estés con ella, para que le digas, yo pasé por lo mismo que vos pasaste, yo pasé por tu desierto. Y hoy te digo, levántate, mujer. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero si nosotras no nos levantamos, no ayunamos, no oramos, no nos ponemos a disposición de Dios, no vamos a salir de nuestro desierto. A veces cuando los problemas vienen son como tentaciones, ¿no? Tentaciones a renunciar, a dejar todo, a decir, Señor, hasta acá llegué, no puedo más. Pero eso no es levantarse, eso es echarse, eso es desmayar, como dice la Biblia. No desmayes, yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién más grande que Él? Hay una enseñanza que me gusta mucho y es cuando David, siendo pequeño, se enfrenta con Goliat. Pero antes de enfrentarse con Goliat, ¿saben lo que dice él? Y es una enseñanza tan pequeña. Él, siendo niño, al lado de todos los grandes guerreros y luchadores, y con todo el ejército de Israel, ¿saben lo que dice? ¿Quién es este filisteo? Eso dice. Fíjense el razonamiento de un joven. ¿Quién es este filisteo para querer venir a perturbar al pueblo de Dios? Cuando venga un problema sobre tu vida, vos tenés que decir, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es esta angustia, esta duda, este miedo, este problema para venir a perturbarme? Si yo soy la hija del Rey de reyes y Señor de señores, ¿en qué Dios creemos? ¿En un Dios grande, poderoso? ¿En un Dios de milagros? ¿En un Dios que sana enfermos como Jesús? ¿Que saca demonios? ¿En el Dios de la Biblia creemos o creemos en un Dios ficticio que está arriba, que yo oro y yo sé que me escucha, pero que está ahí y mi vida está acá? No, nuestra vida tiene que estar enfocada en Cristo, porque Él es quien va a suplir nuestras necesidades. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que entender que Él va a suplir nuestras necesidades, que no es por nuestra fuerza. No vamos a lograr obtener lo que queremos por nuestra fuerza. Miren, hay una enseñanza cuando la madre de Job vio que Isaac ya estaba por morir y que tenía que entregar la bendición a su hijo mayor, Esaú, pero a ella Dios le había dicho que el que iba a recibir la progenitura era su hijo mayor. Dios había mandado su ángel y le había dicho que el primogénito iba a ser Jacob, pero ella no se quedó tranquila.
no se quedó tranquila y por su propia fuerza fue a llamar a su hijo y le puso pieles, porque Esaú era peludo, para que su padre, como no veía, lo tocara y pensara que era Esaú y le dio la bendición. Y ella fue parte de un engaño que después le costó perder a su hijo, a sus dos hijos, porque se fueron. Y le costó años a Jacob poder recuperarse, porque el pecado tiene consecuencias. Mujer, el pecado tiene consecuencias. Nosotras a veces queremos resolver todas las cuestiones por nuestra propia fuerza. Y Dios nos muestra que no es así. Lo que Él prometió te lo va a dar. Lo que vos le pediste, Él te lo va a dar a su tiempo y a su forma. A veces las mujeres nos queremos adelantar a la bendición de Dios, como hizo la madre de Jacob. Nos queremos adelantar porque somos así, porque necesitamos que las cosas sucedan rápido, porque somos mujeres que seguimos la vida. Pero Dios lo que nos quiere mostrar es que tenemos que dejar todas nuestras angustias y todo nuestro desierto en manos de Él, porque Él, en base a la enseñanza que nos va a dejar, nos va a utilizar para su obra. Amén. Bueno, hasta acá la palabra. Me gustaría hacer una oración para terminar. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en esta mañana por haber compartido tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos das, porque nos muestras cada día tu amor, porque podemos ver la vida del Señor Jesucristo para copiar, Padre de la Gloria, ese hermoso modelo que tú nos has dejado. Gracias, Padre, por ser mujeres y mujeres que nos levantamos, Padre de la Gloria, para tu obra. Gracias, Señor, por elegirnos, por amarnos, por moldearnos en ese desierto, Padre, que pasamos día a día, pero que sabemos, Señor, que es para moldearnos para tu servicio, Padre Santo, para que podamos tener autoridad y podamos tener poder, como dice tu palabra, Señor. En este día te doy gracias por cada una de mis hermanas, te pido que las bendigas, Señor, bendigas a su familia, Padre Santo, que contestes la petición de su corazón, Señor. Guarda a mis hermanas en este día, Padre de la Gloria, y nos quedamos contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. 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 Bueno, Vale, gracias por haber compartido la palabra. La verdad que ha sido muy, muy, muy rico en eso. Me quedo con el desierto. ¿En qué parte del desierto estamos, no? ¿Estamos en el medio del desierto? ¿Si estamos cerca del oasis de la palabra de Dios? ¿En qué parte del desierto estamos? Cada una de nosotras. ¿En dónde estamos? ¿Al lado de ese oasis que Dios tiene preparado para nosotras? ¿O estamos ahí en ese desierto donde corren las temperaturas altas y bajas y nuestro estado de ánimo empieza a cambiar, ¿no? Así que, bueno, les recuerdo que, bueno, Maru va a cerrar con una oración. Mariela Secretín se está preparando para una oración. Y les recuerdo que nos juntamos el sábado próximo, nos va a estar visitando Carol, Mabel Asenjo, ¿puede ser? Sí. Mabel Asenjo va a estar tomando el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Sería importante que lo vayan leyendo, porque así está bueno para poder hacer preguntas, para poder comentar si alguna tiene alguna inquietud o algo, para que podamos ir creciendo unas a otras, ¿no? Si alguna tiene algún comentario muy breve de lo que escuchó la palabra, si quiere algo que tenemos un par de minutitos más. Ah, quedó. No. Quedamos con el desierto, ¿vale? Quedamos con el desierto, yo me quedé con eso. ¿En qué parte del desierto estamos? ¿En qué parte del desierto está mi corazón hoy? ¿No?
Así que bueno, y cada una de nosotras se lleva una porción de la palabra. La verdad que este es un encuentro de un tiempo para nosotras y las animo a que sigamos estando acá al lado de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es la que nos da esa agua de vida que nunca más nos va a permitir tener sed, ¿no? En cualquier circunstancia, como decía Vale, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra de una manera maravillosa. Así que muchísimas gracias, Vale, por No, por favor. por este momento. Encantada, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno. Gracias. Maru, ¿estás ahí para cerrar con una oración? Sí, acá estoy. Tenemos a Maru. Bueno, hola a las que no saludé. Bueno, acá soy mi mamá, también les mando saludos. Bueno, oramos. Señor, gracias por este día, gracias por el mensaje que nos diste, Señor. Esperamos que podamos implementarlo en nuestras vidas, Señor, para ir mejorando día a día, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las hermanas, Señor, que las ayudes en las pruebas que están pasando, Señor, que las acompañes y les des las fuerzas que necesitan, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.